¿Qué tal a todas y a todos? Muchísimas gracias por estar aquí en este encuentro. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar este encuentro con Flavia. Me presento primero. Yo soy Rodrigo Pina. Soy activista de la parte de Amnistía aquí en España, centrada, ocupada en la parte de África subsahariana. Y bueno, seguro que va todo genial y es un encuentro maravilloso. Eso esperamos para todos y para todas. Lo primero, eso sí, quería hacer una serie de advertencias técnicas, advertencias o instrucciones técnicas sobre primero los micrófonos. Los micrófonos permanecerán cerrados durante esta sesión porque para evitar interferencias y cuestiones o problemas de sonidos. No obstante, queremos que todas y que todos participéis, eso esperamos, eso nos gustaría, a través de la sección que está abajo de preguntas y respuestas. Podéis hacer las preguntas que consideréis a Flavia y después de la que les haga yo, seleccionaremos en cuestión o por lo que nos dé tiempo o las que podamos hacer, seleccionaremos las que Flavia pueda contestar, pero queremos que participéis, es nuestra intención. Además de eso, este acto, a Flavia es de Kenia, habla un inglés perfecto, yo no, y el acto se va a hacer en inglés y en español. Tenemos una traducción simultánea que están haciendo nuestras compañeras Betty y Victoria con mucho esfuerzo y a quienes le agradecemos muchísimo su participación. Lo que hay que hacer para verlo en inglés o en español o en el original, si me queréis escuchar a mí en español y allá en inglés, es seleccionar el apartado de interpretación que está abajo. A mí me salen los tres puntitos, pero a lo mejor os sale directamente en la barra de abajo. Ahí hay un globito del mundo que pone interpretación, pues ahí podéis seleccionar o bien el audio original, o bien inglés, o bien español, según como lo queráis escuchar. La sesión va a ser grabada. Advertimos de ello, que ya está puesto en la propia sesión. Y nada, sin más dilación, voy a empezar, no sin antes, es cierto, decir una serie de cosas sobre Amnistía Internacional, dado que esta sesión está prevista no solo para activistas, y no solo para socios y socias, sino también en general al público, para bueno, hablar un poco de Amnistía brevemente, como una organización internacional que está ocupada y preocupada de los derechos humanos en todo el mundo. Trabajamos combinando una investigación absolutamente rigurosa y nos preocupamos por el rigor, pero también a través de la denuncia pública mediante diferentes canales, la incidencia entre autoridades y la movilización ciudadana. Detrás de cada campaña de estas, cada acto y cada evento que hacemos hay muchas personas involucradas, hay muchos recursos y hay mucho esfuerzo y os invitamos, después incidiré en ello otra vez, a todos y a todas a participar con nosotros de cualquier manera que sea, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que corren. Así que nada, este acto se circunscribe o se hace en el contexto del Día Internacional de las Mujeres por el 8M y queremos hablar con Flavia, a la que ahora presentaré, de la violencia contra las mujeres, pero la violencia contra las mujeres centrada en África y en concreto en tres conflictos activos que probablemente en muchos aspectos sean los más dramáticos que hay actualmente, que son el de Sudán, el de República Democrática del Congo y el de Etiopía. Queremos hablar de ello como una violencia estructural, una violencia deliberada, como arma de guerra, una violencia que se ejerce contra las mujeres como mecánica sistemática y no como algo azaroso o como algo circunstancial, sino deliberado, como digo. Eh, para todo ello hablaremos con Flavia. Flavia va a ser la que lleve todo el peso. Yo le haré una serie de preguntas, pero será ella la que nos hable de todo esto. Es un privilegio estar con ella. Es miembro de Amnistía Internacional, no miembro, sino que es directora regional adjunta de África para la parte para la parte oriental y meridional. Es una feminista panafricana que lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos, lucha contra la violencia de género directamente allí, con lo cual es de absoluta admiración para nosotros. Se dedica su tiempo o su tiempo a más de 22 países, perdón, 22 países, entre los cuales estarán los tres de los que hablaremos más
o nos focalizaremos en este acto, por lo tanto es de muchísimo valor su presencia aquí, por eso tenemos tanta suerte. Tiene más de, o casi de 20 años, perdón, de experiencia en la defensa de los derechos humanos y con un enfoque siempre feminista, interseccional y centrado en las supervivientes. Eh, Así que nada, como digo, muchas gracias, Flavia, por estar con nosotros. Gracias. Le haré una serie de preguntas por las cuales empezamos porque es lo importante de este acto que ella hable y no yo. Así que nada, la primera pregunta, Flavia, si te parece, te la hago. Bueno, vemos que África está, como decía, afectada por diversos conflictos enquistados, permanentes, que parecen no tener fin. Y queremos hacer foco sobre lo, como decía, Sudán, Etiopía y República Democrática del Congo. No sé si nos puedes hablar un poco, contextualizar sobre estos conflictos. Yeah, thank you so much. Just checking that you can hear me. Muchísimas Yeah, super. gracias. Quiero comprobar que todos me oyen bien. I'll remove this because I can hear myself. Yeah. Me estoy escuchando a mí misma, así que me voy a quitar el auricular. You asked to talk about conflicts in Africa. La verdad es que no sé por dónde empezar cuando me haces esta pregunta. Quite protracted. Efectivamente, son conflictos que se han alargado mucho en el tiempo Certain challenges. But before I get into y esto conlleva una serie de retos. Pero antes de hablar de ello, Amnesty me gustaría decir algo. in Southern Africa, Amnistía Internacional en estas zonas de África, bueno, estamos trabajando en 22 países countries y en este contexto hay 6 países en los que hay algún tipo de conflicto que se ha prolongado. Mozambique, Etiopía, República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur Mozambique, y me falta uno, Sudan, and y Somalia, por supuesto. countries and some kind of Estos países se encuentran en algún tipo de conflicto que se ha alargado que tiene gravísimas consecuencias para la población civil. En primer lugar, hay que tener algo claro. conflicts are usually not Estos conflictos no pasan de la noche a la mañana, no son aislados, sino que siguen un patrón estructural. the fact that civilians A saber, la población civil es la que continuamente se ve más afectada, ya sea por hambrunas, por violencia sexual, por asesinatos, sea como sea, la población civil está siendo gravemente afectada. come a characteristic that Y esto es lo que parece estar definiendo estos conflictos en la región. Mañana, no sé si lo saben, pero vamos a publicar un informe acerca de la violencia sexual en Etiopía. El año pasado también publicamos un informe acerca de violaciones en la República del Congo. Y vemos lo mismo en ambos países, vemos lo mismo en este contexto. La violencia sexual parece ser una de las características de este tipo de conflicto y se hace para humillar y controlar a las comunidades. Hablaremos de ello más adelante. and then another Y luego está el tema de la impunidad y de la rendición de cuentas. Sabemos que esto pasa en Sudán. Hay una falta de impunidad y de rendición de cuentas. Lo mismo sucede en la República Democrática del Congo y por eso llevamos 30 años de conflicto. Y puesto que hablamos de estos 3 países, ¿no? De Sudán, del Congo y de Etiopía. En Sudán, for Sudan, ahora mismo nos encontramos en un punto específico desde el comienzo del conflicto. Vemos una crisis de hambruna, de protección, una crisis también humanitaria. Tenemos 15 millones de personas en Sudán que están siendo desplazadas. 10 millones son desplazados internos. 4,5 se han desplazado a países colindantes. million or 4.5 million have been displaced to neighbor Cuando la ciudad de El Fasher se vio asediada, las personas tuvieron que tomar pienso debido a la situación de hambruna en la que se encontraban. Y luego está la violencia sexual, que es cada vez más grave. Tenemos violence is so rampant. un gran porcentaje de niñas que se ven enfrentadas a esta violencia sexual. También muchos niños que están fuera de la escolarización. Con ello quiero decir que esto es muy preocupante para Sudán y toda la región se ve muy alarmada por esta situación. Y hay
una falta a la hora de proteger a los civiles. Vemos violencia con grupos armados y vemos también esto en la zona de Ruanda y de los países colindantes. La violencia sexual también es una realidad en Congo. Esto se hace con el fin de aterrorizar a las comunidades de civiles. También ha habido un acoso frente a los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones. Por lo tanto, ha sido muy difícil para la sociedad civil responder. ¿Qué pasa en Etiopía? Parecía haber un acuerdo del cese de las hostilidades. Pero ¿qué ha pasado? Bien, este alto al fuego ya parece estar sobre una situación de peligro y parece que va a volver el conflicto y va a volver a afectar a la población civil. Así que, de nuevo, nos volvemos a encontrar en la casilla de salida y vemos de nuevo esa impunidad generalizada que asola al país. Así que este sería un poco el contexto general. And the generalized impunity that we see in the country. So that is just a sense of the conflicts that we have in the region. Thank you. Muy bien. Partiendo de esta situación que es, bueno, como estabas contando, totalmente alarmante, eh, centrándonos un poco más en la violencia contra las mujeres, en tu opinión, ¿cuáles son los factores estructurales y comunes que llevan a ello? Centrándonos un poco en estos tres conflictos principales, pero puede ser de otros. ¿Cuáles son los factores estructurales comunes que llevan a ello? Thank you so much for that question. Muchas gracias por formular esta pregunta. Bien, entender la violencia sexual frente a las mujeres en situación de conflicto requiere lo siguiente. Requiere entender cómo se estructuran las sociedades incluso antes del conflicto. El conflicto lo único que hace es amplificar la situación de mujeres y de niñas. Si tenemos una sociedad patriarcal, misógena, sexista, lo único que va a suceder es que se va a amplificar esto. Esto quiere decir que durante una situación de conflicto, cuando ya no hay Estado de Derecho, cuando no priman las instituciones, lo que sucede es que la misoginia, la patriarquía, esos sistemas que están aumentando la desigualdad se amplifican. Es decir, no es algo nuevo que aparece durante el conflicto, simplemente es una amplificación de la situación que ya viven las mujeres y niñas. Así pues, el conflicto nos da un espejo, pero un espejo muy, muy amplificado que realmente nos muestra todos esos detalles gore, ¿no?, de lo que sucede. Y en lo que se refiere a la impunidad, veamos un ejemplo. Amnistía Internacional publicó un informe en el 2004 sobre Darfur acerca de violaciones a mujeres y niñas. Amnistía Internacional hizo un informe en 2025 acerca de la violación a mujeres y niñas en Sudán. Bien, cuando nos fijamos en estos dos informes, podríamos decir que parece el mismo. Y han pasado años entre ellos. El contexto parece ser el mismo. Las experiencias de mujeres y niñas son las mismas. Y solo hay una cosa que ha cambiado, y es que cambia el nombre, ¿no? Pero son los mismos actores. En el segundo informe tenemos la RSF y en el primero Janjaweed. Entonces, vemos esa impunidad que lidera la violencia, y no solo para mujeres y niñas, sino para comunidades enteras. Así que la impunidad sería un factor. Y luego tenemos el tema de los desplazados. Si vemos el conflicto en los últimos 20, 30 años, pensemos en la República Democrática del Congo, uno acaba siendo vulnerable. Vemos situaciones en las que hay una familia entera de mujeres, niñas, desde la abuela, tatarabuela, madre, hija. Bien, en todas estas generaciones vemos algunos miembros de esta familia, como por ejemplo la tatarabuela, que sabe lo que significaba vivir en tiempos de paz. Solo un miembro de toda esta generación, de todo este linaje. Un campo que fue destruido por la RSF en Sudán, en el Fasher, el campo de Zamzam.
Bien, esto muestra que las personas desplazadas internas vienen del conflicto de Darfur de hace 21 años. Es decir, vemos este desplazamiento, este colapso económico, y en todo este contexto las mujeres y las niñas son cada vez más vulnerables. Y luego un último factor, el tema de la salud, los servicios de salud reproductiva y sexual. Hablamos de una coerción reproductiva, porque una experimenta violencia sexual, se queda embarazada, pero luego no tiene acceso a servicios. Y esto significa que tiene que seguir con el embarazo y tener un hijo, incluso en contra de su voluntad. No hay ningún tipo de anticonceptivos, no hay ningún tipo de centro de salud que proporcione servicios. Así que vemos una nueva capa de violencia, es decir, estas mujeres ya experimentan una violencia sexual, pero luego hay una falta de servicios, de instalaciones, y esto lo que conlleva es una violencia todavía mayor. Una violencia que en tiempos normales no tendrían que vivir. Las mujeres y las niñas no son un monolito, tienen su propia identidad. Tenemos mujeres con discapacidades, tenemos minorías étnicas, tenemos también mujeres que quizá pertenecen al grupo LGTBIQ+. Es decir, cada una tiene su propia situación. Así que tenemos que ver también cómo se interseccionan todas estas identidades entre las mujeres. Y vemos que precisamente por su estado, por su situación sexual o su discapacidad o su minoría, hace que algunas de estas mujeres sean todavía más vulnerables. Muchas gracias. Some women are more vulnerable, and some girls are more vulnerable than others, and they may be invisible due to that vulnerability. Thank you. A partir de estos factores comunes de violencia contra las mujeres en estos conflictos, la siguiente cosa que te quería preguntar es cómo se transforma al efecto la violencia contra la mujer en un arma de guerra y una estrategia de guerra, y si existen diferencias entre los patrones de violencia ejercida sobre la mujer en los tres conflictos sobre los que nos centramos hoy. Yeah. I think this is a heavy one because Sí, esto es una pregunta difícil. No toda la violencia sexual que sucede en contexto de conflicto es una táctica o estrategia de la guerra, pero sí que vemos algo, y es que se instrumentaliza la violencia sexual para castigar, humillar y controlar, a las poblaciones. Vemos niñas, mujeres que acaban siendo esclavas sexuales. Esto normalmente suele ser una estrategia para movilizar esa parte de la comunidad. Y esto es lo que vimos, por ejemplo, en Sudán. La RSF, que llevan a cabo violencia sexual, lo hacen para controlar la comunidad. Y vemos otro ejemplo. Cuando se utiliza la violencia sexual como una táctica, sabemos que lo que buscan es llegar a ese centro, esa psique de la comunidad. En Sudán, en la República Democrática del Congo, al final hay algo en común, y es esa estigmatización que llevan las mujeres que experimentan esa violencia sexual. Tenemos algunos documentos que muestran testimonios de mujeres, una en concreto, que cuando se quedó embarazada debido a una violencia sexual, su marido la abandonó. Entonces, aquí vemos también un efecto en la comunidad, es decir, vemos una familia que se separa debido a esto. Y antes también he hablado en la universidad de lo siguiente. En la República Democrática del Congo vemos que las mujeres tienen miedo a ser viudas, incluso a veces más que la violencia sexual. Es decir, todo esto forma parte de un movimiento completamente calculado. Es decir, he violado a la mujer, pero también he matado a su marido.
Y estos son algunos de los tipos de violencias a los que se enfrentan las mujeres. Y, por ejemplo, en Etiopía, lo que veremos en el informe que se publicará mañana es que esta violencia sexual se repite una y otra vez. Y por ello, las mujeres han abandonado la comunidad, se han autodesplazado. Y esto lo han hecho por miedo a esa violencia repetida. Así que acaban dejando su tierra, su propiedad. Y ahí es donde entran estos actores, estos incursores. Por ejemplo, hay una zona en la que se cultiva un tipo de café y la idea de poder estar en estas zonas es, pues luego comercializar ese café, trabajar con ello. Y como decía, lo que buscan es dañar a las comunidades, ir al núcleo, porque se acaba desgranando la comunidad, acaban con familias y lo que buscan es irrumpir en el orden social de esa comunidad y no hay nada más poderoso que eso. Al final lo que se hace es acabar con las personas. Porque vemos también maridos que dejan su familia por la vergüenza, por la estigmatización, y esto lo que hace, como digo, es acabar con esas comunidades. Un breve inciso, recuerdo que podéis hacer preguntas por escrito para que después las conteste Flavia sobre cualquiera de los temas que hablamos en preguntas y respuestas que está abajo. Pero bueno, siguiendo con las preguntas, Flavia, ¿qué acciones están tomando desde las comunidades locales y las organizaciones locales en este sentido? ¿Hay algo o qué espacio hay para el optimismo en estos conflictos y en esta materia? Bueno, por muy pesimista y horrible que suene, y lo es, creo que sí que hay espacio para el optimismo. En primer lugar, que hablamos de una población muy joven. La población africana es muy, muy joven. El 70% tiene menos de 30 años aproximadamente. Y los jóvenes en África están actuando. Y esto es lo que a mí me infunde esperanza. Las mujeres africanas y sobre todo aquellas que sufren estas violaciones en este contexto de conflicto no son víctimas, son agentes de resistencia, de resiliencia y están actuando. Si observamos Etiopía, Congo, Sudán, vemos que hay acciones de resistencia. Voy a darles un ejemplo. En Sudán hay unas salas de emergencia que son, como unos centros comunitarios. Y desde que irrumpió el conflicto se están organizando para evitar que la gente se muera de hambre. Están también organizando atención médica para las mujeres. Las ONGs internacionales, regionales, están brindando apoyo para que puedan gestionar esta situación. Y para mí esto es un aspecto optimista. Vemos personas que están en primera línea y que son extremadamente activas y que saben lo que significa ser dueños de su propio destino. Así que tenemos también, como decía, servicios de apoyo a la salud, grupos de curación, estas salas o estos centros comunitarios de respuesta de emergencia. Y esto no solo en países específicos, sino que también se hace entre países. Así que vemos un tipo de acción que muestra resiliencia y, sobre todo, acción en momentos en los que es extremadamente difícil. Ahora bien, a mí hay algo que me preocupa y es la respuesta internacional. La acción global todavía no ha conseguido actuar en consonancia con estas iniciativas.
La comunidad internacional está siendo muy lenta, a un ritmo que no es satisfactorio. Ahora mismo en Sudán hay una región que es Kordofán, que también está asediada. Las mujeres, las niñas, las comunidades están esperando, están comiendo piensos, están muriendo de hambre. Hablamos de una situación de genocidio. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a la comunidad internacional para que haga lo que hizo en el Fasher? Yo creo que es muy triste. Es muy triste ver que a pesar de la resiliencia, de la acción colectiva, es muy triste que la comunidad internacional todavía no esté haciendo lo suficiente. Bueno, ya lo has introducido. Las siguientes preguntas son un poco de precisamente a colación de ello, o en ese sentido. La primera es sobre todo eso, dirigido tanto a la comunidad internacional como a los gobiernos africanos. ¿Qué acciones entiendes que se podrían ejecutar o poner en marcha para luchar contra la violencia contra las mujeres en estos sí, contextos? Yeah, I think I would put it in two layers. One is the Bueno, podríamos hablar de dos capas. En primer lugar, necesitamos una acción inmediata para proteger a los civiles, incluidas mujeres y niñas. Como decía, en Kordofán, en El Obeid, hay zonas asediadas, así que necesitamos acción inmediata. Necesitamos servicios de salud reproductiva y sexual para mujeres y niñas, así que medidas inmediatas para proteger a la población civil. Pero también necesitamos respuestas a nivel de rendición de cuentas y de impunidad. Por ejemplo, tenemos mecanismos de rendición de cuentas a nivel de la Unión de la ONU. Tenemos también, por ejemplo, la misión de hechos de Sudán de la ONU. Es decir, son toda una serie de mecanismos de rendición de cuenta que funcionan a largo plazo y que tienen que ponerse en marcha. Así que necesitamos que la comunidad internacional garantice que estos mecanismos cuentan con los recursos necesarios. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces falta financiación, faltan recursos. Y no solo en Sudán, en la República Democrática del Congo o en Etiopía. Hablamos de manera más general. Necesitamos recursos por parte de la comunidad internacional. Tenemos que enfrentarnos a esa violencia, incluida la violencia a mujeres y niñas. Luego tenemos la Unión Africana. Sí que hay una serie de mecanismos, pero estos mecanismos han de poder ejecutarse. Y luego, también hay un enlace claro entre las armas y la violencia. No podemos tener un embargo de armas en Darfur, en Sudán, pero sin que pidamos a la ONU que se extienda este embargo a toda la región de Sudán. Las armas siguen llegando a Darfur y se siguen utilizando para aterrorizar a las comunidades, así que esto tiene que parar ya. Necesitamos también que los distintos países, como por ejemplo Emiratos Árabes, dejen de enviar estas armas. Y luego está el tema del activismo de los defensores de los derechos humanos. Muchos están están recibiendo represalias. Muchas de estas personas que están trabajando sobre el terreno han sido arrestados, detenidos, han desaparecido simplemente porque tenían un perfil muy crítico y público. Así que, como decía, tenemos dos pilares: la rendición de cuentas y la protección de la población civil. Y luego esto también tiene que estar hecho a medida para mujeres y niñas. No podemos proporcionar asistencia humanitaria sin incluir esa asistencia a mujeres y niñas. Tenemos que ayudar a nivel de embarazo, el cuidado después de una violación. La asistencia humanitaria no es
neutra. Tenemos que poder garantizar las necesidades de las mujeres y de las to niñas. be intersectional to ensure that the needs of every woman and girl are met in the context of that humanitarian support. Bien, Flavia, do you want to? It's okay. Vale, la siguiente pregunta, yo creo que hemos ido avanzando en eso y algo me has contestado. No sé si quieres profundizar más sobre cómo está siendo la respuesta institucional, perdón, sobre todo en el contexto en el que estamos de cambio del sistema internacional y el respeto a las reglas que está en este contexto internacional que estamos. ¿Cómo está siendo la respuesta internacional para África y en concreto para esta violencia contra la mujer? Yeah, I think my additional comment on this Añadiría would algo, really be around one of y esto tiene que consistency. ver con la consistencia. Todos compartimos una humanidad, When you look at the pero response cuando of the vemos la community respuesta internacional a la crisis en África, observamos algo sometimes wonder y nos whose pain preguntamos, is actionable, whose pain is background ¿qué- noise, whose pain is ¿cómo tratamos el dolor? because ¿Qué dolor se normaliza? ¿Qué dolor va a conllevar una acción? of hope and saying, yeah, maybe now Así we que sí, can podemos decir, bueno, ahora tenemos tiempo para hablar de Sudán o de la República Democrática del Congo, quizá de Etiopía, pero siempre es una serie de quizás, ¿no? Al final, todos estos países están compitiendo por la atención mediática. Ucrania, después Gaza, incluso antes de poder centrarnos en uno, de repente ahora pasa lo de Irán. Y no podemos comparar lo que están viviendo, porque toda vida que se pierde, todo civil al que se hiere, es un civil más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos garantizar una mayor consistencia a nivel de la respuesta internacional en lo que se refiere a los conflictos a nivel mundial? and as I said, for me, a key one, for example, is Muchas crisis y conflictos en distintos países lo que muestra es que hay una ruptura del sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos garantizar que los mecanismos son suficientes? ¿Cómo podemos pedirle a la Unión Africana un mayor liderazgo político? Hablamos de soluciones africanas para problemas africanos African problems, but our African Union has not lived up to y the bill. al final lo que acabamos viendo es que las respuestas están desequilibradas, que llegan tarde Are delayed, y al final nos quedamos preguntando qué hacemos con todo esto. Entonces, so as I said, it's not because evidentemente habrá una acción por parte de las mujeres, de las organizaciones de base, de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Y esto está muy bien, pero tenemos que mantener esa consistencia. unfortunately for me on this point I feel like Contamos también con un sistema multilateral que ahora mismo está de rodillas. we have a multilateral system that's at a deadlock, and it's Hay una serie de normas que nos guían a nivel internacional como comunidad internacional, community as así que tenemos que aplicarlas. you can see, especially from the actions and activities from this past weekend. Yeah. Eh, Igual, siguiendo con el desarrollo y con lo que me vas diciendo, la siguiente pregunta también tiene que ver con esto y es, desde tu punto de vista, a lo que nos enfrentamos nosotros aquí, es nuestra labor desde Amnistía España, ¿cómo podríamos concienciar a los ciudadanos y ciudadanas europeas acerca de esta situación en África, esta situación en estos países, dándole más visibilidad ante conflictos que en realidad son mucho menos conocidos, como decías, que otros que sí que están mucho más en los medios? En tu opinión, cómo se podríamos concienciar más en Europa a nuestros conciudadanos y ciudadanas? Oof, yeah, it's a tough one. First of all, I Wow, must acknowledge muy difícil. being made Bueno, en primer lugar, me gustaría reconocer todos los esfuerzos que se han hecho para traerme aquí. Creo que desde que he llegado
lo que he visto es que no es difícil explicar, porque me siento que estoy con gente aliada, con compañeras, compañeros, y están intentando cambiar las cosas conmigo. O sea que, en primer lugar, muchísimas gracias. Pero como he dicho antes, pues algunos de los retos, antes de decir cómo, pues la atención del público mundial es limitado. Hay tantos conflictos a la vez y muchos de los conflictos de África son tan largos que parecen infinitos y mantenerles ahí en el foco cuesta. Y luego no es útil tampoco esta idea de que, bueno, pues África es normal, siempre están en conflicto. Nosotros tenemos que preguntarnos y poner en el foco por qué y cómo es posible que pensemos que esto sea normal, que lo hayamos normalizado. Pero yo creo que tenemos que reconocer que estos conflictos no son crisis de derecho humanitario aislados ni conflictos humanitarios aislados, tienen que ver con un sistema de poder. Están vinculados a sistemas de poder internacionales. La República Democrática del Congo tiene tantos materias primas, coltran, materiales para coches eléctricos, para tantas cosas, o sea, no se puede aislar. No digo que sea la causa directa exactamente, pero quizá el público europeo puede llevarse a conectar los puntos, a poner en el foco que hay sistemas de extracción, de suministro global que conecta distintos países. Alguien de España debería de poder conectar los puntos. Este conflicto tiene que ver conmigo por estas materias primas. Sudán, por ejemplo, es uno de los productores de goma arábica. Esto es presente en los chicles, en la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este país que produce el 75% de esta materia prima, cuando intentamos conectar al público europeo a este conflicto, bueno, pues si no estamos con el foco puesto en esto, entonces se puede instrumentalizar la situación en detrimento de la población civil en estos países. O sea, que tenemos que reconocer que el capitalismo global, las desigualdades históricas y el colonialismo del pasado tiene que ver con esto. Tenemos que ver los mercados internacionales y locales, tenemos que hablar de la extracción de recursos también para intentar encontrar la forma de inculcar la solidaridad internacional para asegurarnos de que cualquier persona, esté donde esté, su acción o inacción importa, sea lo que sea. Todo gira en torno al capitalismo, desigualdades históricas y las desigualdades o el racismo. Y eso es una manera de traer al público europeo a la conversación. Gracias. So maybe that's one way we can actually bring in European audiences into this conversation. Thank you. Em, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es acerca ya de la actividad de Amnistía Internacional y en general de las ONGs en el terreno. em, en qué se está pudiendo hacer, qué están siendo capaces de hacer en el terreno y a qué peligros se enfrentan o os enfrentáis, porque en este caso a qué peligros te enfrentas en todo ello. Yeah,
Thankfully, I'm speaking to an audience that is primarily understanding the mandate of Amnesty International as Bueno, a por campaigning suerte organization. hablo con un público que entiende la labor de Amnistía Internacional, que sabe que nos dedicamos a los derechos humanos. Primero, documentamos. Desde que empecé a hablar, me he mencionado tal y cual informe. Documentamos las violaciones allá donde ocurren, a veces con gran dificultad, pero esto nos posibilita hacer incidencia política en base a hechos solvente. Tenemos colaboradores, tenemos otros colaboradores del movimiento africano de derechos humanos y eso nos posibilita hacer incidencia política. Yo he visitado al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Oficina de Asilo y Refugio, a visitas con distintos partidos políticos y he explicado distintas acciones. Esta forma de actuar, primero con investigación, posibilita esto y luego Amnistía Internacional es un movimiento, está lleno de activistas. Yo también lo soy feminista panafricana y sé el poder del ruido que hacemos. Eso es lo que posibilita que, aunque sea difícil llamar la atención sobre estos países, de alguna manera la comunidad internacional oye el mensaje. Y luego hablamos de los retos que nos enfrentamos. Pues en mi región hay prácticas autoritarias, el encogimiento del espacio cívico. En Etiopía ahora mismo es terriblemente difícil para la sociedad civil funcionar. Es muy importante para nosotros trabajar con nuestros socios. En la República Democrática del Congo, el hecho de que hayan tomado 3 ciudades muy importantes, eso ha hecho muy difícil la labor de defensores de derechos humanos arrestados. Y en Sudán, si miramos el conflicto, vemos que las mujeres voluntarias, pues los defensores día a día se están deteniendo. Y en Kenia, que es mi país, incluso los y las defensoras que se han escapado encuentran hostilidades. En Nairobi hay activistas etíopes que se detienen, en Nairobi mismamente, por ejemplo. Entonces, en medio de tanto conflicto y tanta crisis, hay una reacción en contra de la capacidad que podamos tener de expresarnos desde la sociedad civil. Por lo tanto, mi mensaje es aumentemos la solidaridad con las y los defensores de derechos humanos en África porque están bajo una enorme presión y bajo riesgo. Gracias. This work under very great pressure and great risk to their personal safety and security. Thank you so much. Muchísimas gracias, Flavia, por estas son las preguntas que teníamos preparadas. Ya entramos en las de los que han participado y las que han participado y teníamos una pregunta para ti muy pertinente dado el momento en que vivimos en este preciso instante, que es en qué medida que Estados Unidos haya rebajado o se haya salido de la cooperación internacional ha influido, y que se salte el derecho internacional, ha influido en los recursos económicos enviados a África y los recursos en general que tiene África para bueno, luchar contra esta lacra y defender los derechos humanos y mejorar la situación. Yeah,
it's a sorry time we're living in, honestly. La verdad es que son tiempos muy tristes los que vivimos. Yo estudié ciencias políticas en la universidad y me preguntaba, ¿no? Si ahora volviese a la universidad, no sé qué me enseñaría la profesora, porque el mundo está rompiéndose en pedazos. Dicho esto, la política y los acuerdos y siempre estarán ahí, ¿no? Cada uno perseguirá sus intereses. En lo que se refiere a Estados Unidos y el recorte de ayudas, bueno, pues cuando Estados Unidos ordenó, cortó las ayudas, evidentemente se generó un gran impacto. Y cuando hablaba de Sudán y hablaba antes de esos centros comunitarios de respuesta de emergencia, pues muchas de las cocinas que estaban lideradas por voluntarios recibían dinero. Y de repente muchísimas organizaciones que estaban trabajando sobre el terreno dejaron de poder contribuir porque se les cortaron los fondos. También tenemos impactos a nivel de salud en la República Democrática del Congo. Hace poco leí unas estadísticas que hablaba de una ONG en República Democrática del Congo que solo podía dar el 30% de lo que estaba brindando y debido a estos recortes, ¿no? Y por no hablar ya de las infraestructuras. Así que hablamos de un problema ya no solo de que podamos proporcionar o no servicios e instalaciones, sino que luego esos recortes implican también pues un cambio en gente. Para mí ha sido completamente brutal, muy, muy dañino y desde luego para nada ético. Pero precisamente por eso estamos instando a la solidaridad. Pidan a sus gobiernos que actúen, que no se dejen atrás todas aquellas organizaciones que han recibido recortes. Thank you. Y, y ya para cerrar, la otra pregunta que vemos y que me interesa especialmente, nos interesa, es sobre ti, sobre tu trabajo y cómo haces para cuidar tu salud mental haciendo este trabajo, siendo tú de esta parte del mundo y estando involucrada en ello y en una situación que muchas veces parece no mejorar. ¿Cómo te cuidas tú? Oh. It's not easy. Bueno, he de reconocer que no es fácil y no estoy sola. Para que yo pueda estar hoy aquí, para que yo pueda estar hoy aquí hablando, cuento con un equipo increíble de investigadores y, bueno, compañeros que trabajan y que están en Nairobi. Mi trabajo es poder brindarles apoyo, es hacer que pase el mensaje, pero como digo, estas personas son muy importantes y me gustaría reconocer su trabajo. Así que el hecho de que yo esté aquí es gracias a que tengo un equipo mucho más grande de colegas y de activistas que están trabajando sobre el terreno. Yo soy activista de corazón. Yo no hago esto porque sea mi carrera profesional. No puedo apagarlo. Así que lo que me permite seguir adelante es que, bueno, soy agricultora, soy ganadera también y agricultora, tengo ovejas y con ello pues también fabrico queso. Así que, bueno, esto me permite también seguir adelante porque desde luego implica mucho. Y luego he de decir que mi corazón está allí donde están los supervivientes. Una se da cuenta del privilegio que supone poder escuchar estas historias. Así que este privilegio me permite también seguir adelante. Y la solidaridad. La solidaridad también me permite seguir adelante. Cuando uno ve la comunidad, todas esas personas que están realmente interesadas y preocupadas, esto nos permite también seguir adelante. Así que, como digo, es todo buscar el equilibrio, no es fácil. Me pasa a mí, me pasa a compañeros, compañeras, pero la idea es estar conectada con esa comunidad y la comunidad es lo que nos permite seguir adelante. Yeah, thank you.
Eh, hay, vienen más preguntas en último momento. Eh, Te querían primero, lo que tienen en común es que te agradecen muchísimo tu participación y reconocen tu labor. Eso quería decírtelo porque todas tienen en común. Una de ellas, te voy a hacer dos. Una de ellas es, ¿qué consideras que ha fallado jurídicamente en la impunidad de los delitos sexuales? Preguntan. Eh, Jurídicamente, preguntan, ¿puedes escuchar? Mhm. I had her, but I'm trying to. Sí, sí, lo había entendido. Estoy intentando entender toda la pregunta y ver cómo contesto. A nivel jurídico, ¿en qué contexto específico? ¿O es más a nivel general? Porque claro, podemos hablar de ello, no sé, de manera general o ver situación por situación. Sí, What's the question? en qué consideras que ha fallado jurídicamente o que se falla jurídicamente en la impunidad de los delitos sexuales? Sí, eh, que entiendo que tiene como base el derecho de la zona, la aplicación del derecho. Es que en qué momento, por qué la aplicación del derecho falla en que exista esta impunidad. I'm not even sure I can La go as verdad es que far. no sé si puedo llegar hasta hablar de la aplicación de la ley, ¿no? Yo creo que el problema principal es la estigmatización y la vergüenza que existe. Entonces, antes de hablar de evidencias, de informar acerca de ello, etcétera, lo importante es tener en cuenta esa estigmatización que lo acompaña. Y yo creo que la violencia sexual es uno de los crímenes más difíciles de abordar. Y luego está el tema del trauma. Así que si a mí me pregunta esto un investigador, un fiscal, puede que hoy diga una cosa y mañana otra, porque al final el trauma se vive así, ¿no? Cada día se recuerda algo. Entonces puede ser que las pruebas no sean siempre consistentes, ¿no? Y este es uno de los problemas. Así que yo creo que es necesaria una inversión para garantizar que todos los procesos de investigación se lleven a cabo de manera adecuada. Y estos fiscales tienen que tener en cuenta también que hablamos de mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual y tienen que poder participar en estos procesos judiciales de manera que no acaben traumatizadas y que el sistema no vaya en su contra. Entonces yo creo que antes de hablar de lo jurídico tenemos que hablar de una capa anterior, ¿no? Y es cómo trabajamos en los centros de supervivientes con estas niñas y estas mujeres. Porque hay veces hay que trabajar con estas supervivientes 10 veces antes de que estén listas para poder hablar y hay veces que hay que hablar un poco, luego parar, hablar, parar, etcétera. Así pues, antes de hablar de los aspectos jurídicos, lo importante es el entorno y la manera en la que enfocamos y abordamos estas charlas con las supervivientes. Incluso en Amnistía Internacional, cuando hablamos de violencia sexual en conflictos, hablamos de una de las cosas más difíciles, porque ¿cómo podemos preparar a las supervivientes para mantener esta conversación? No sabemos si tendríamos que contar con alguien que pudiera apoyarles, un psicólogo, otro tipo de experto. Es decir, ¿cómo podemos garantizar la seguridad de esta superviviente? Y luego tenemos una serie de procesos de rendición de cuentas que también tendrían que garantizarse. Pero esto ya va a otro nivel, ¿no? Entonces, en primer lugar, garantizar la seguridad de las supervivientes. Conversation we can have. But for me, I want to put more emphasis on how we manage and handle survivors. Muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. Eh, tengo, a ver si da tiempo a dos más, porque van llegando. Hay una que creo que es importante exponer aquí, por el foro que es, que también es importante hacer mención de ello.
Nos preguntan por casos de personas vinculadas a ONGs o misiones humanitarias que han abusado de niñas o de mujeres eventualmente y pregunta cómo estas situaciones se perciben dentro de las comunidades locales bueno, y qué reflexiones son las tuyas porque creo que es importante también exponerlo en estos actos, ¿no? I personally haven't encountered such, but I Personalmente do. no me he topado con este tipo de casos, pero sé que existen, ¿no? Pues que haya habido una violación por parte de distintos actores, periodistas, trabajadores que han abusado a comunidades incluidas supervivientes de violencia sexual. Entonces, en primer lugar, hay que explorar y abordar los enfoques de los centros de supervivientes. ¿Y qué significa esto? Tenemos que saber compartir información a nivel del sector. Es decir, si alguien ya ha sido entrevistado por una organización, no debería volver a ser entrevistado por otra. Y en lo que se refiere a esta pregunta en concreto, como digo, no tengo información que proporcionarles porque yo no lo he experimentado de primera mano, pero sí sé que existen estos casos. Entonces, lo que necesitamos son protocolos de salvaguardia que estén claros para saber que no hay situaciones de extorsión y de explotación. Por ejemplo, cuando a una mujer la acosan 5 periodistas, ¿no? Esto es una forma de abuso también, que le estén preguntando constantemente y al final esta mujer se encuentra básicamente en una rueda de hámster, pues corriendo de un lado a otro y contando lo mismo una y otra vez. Entonces, creo que esto es importante también tenerlo en cuenta. Así que sé que lo que se ha preguntado existe, pero por desgracia no tengo la información para proporcionársela. I just don't have the information for it. Yeah. Muchas gracias. Y la última, ahora sí. ¿Crees que cada vez llegan más mujeres a puestos de importancia en la política africana puede suponer un cambio o es importante para cambiar esta situación? Yes, there's a lot to celebrate. Sí, la verdad es que tenemos mucho que celebrar en distintos países y contextos en los que vemos mujeres en puestos de liderazgo y en puestos políticos, por ejemplo, la presidenta de Namibia y otros casos, incluso en Ruanda, también tenemos una buena representación femenina en el Parlamento. Es decir, vemos un progreso. Ahora bien, en mi país, por lo menos, todavía la sociedad no termina de aceptar a las mujeres en calidad de líderes. Vemos sociedades demasiado patriarcales todavía. Así que estas figuras, estas mujeres todavía tienen un camino arduo por delante, pero es importante que esté sucediendo. Vemos que hay conversaciones importantes, ¿no? Pensemos en negociaciones de alto al fuego, de acuerdos de paz. Si tenemos a más mujeres en puestos de liderazgo en la mesa de negociación, entonces quizá podremos tener esa representación femenina. Y no digo que todas las mujeres sean feministas o que tengan ideología feminista, porque también tenemos mujeres líderes que son completamente destructivas debido a su filosofía o su enfoque. Pero si vemos mujeres cada vez más en puestos de liderazgo, quizá conseguiremos también una representación mayor. Por ejemplo, en España tenemos también una serie de políticas representadas por mujeres y creo que cuando normalizamos la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo significa algo, significa que las políticas del país se mueven en esa dirección, ¿no? Y vemos una imagen más amplia de la sociedad y no vemos una agenda política masculina, puramente masculina. Entonces, como digo, sí, tenemos muchísimo que celebrar, pero el camino todavía es largo y desde luego sí, hay que aplaudir todo lo bueno, eso por supuesto. Muchísimas gracias por la pregunta. Including women in political leadership where we're seeing them.
Yeah, thank you so much. Muchísimas gracias, Flavia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerdo que es un lujo tenerte, y que es muy, muy, muy importante también traerte aquí que nos recuerdes a todos la situación. Em, Así que nada, para terminar, quiero seguir con esto, quiero hacer mención. Estos conflictos están muy lejos, pero no son lejanos. Son personas como nosotros y como nosotras. Es fundamental tenerlo en cuenta, intentar, como decía Flavia, concienciar a los demás, europeos y europeas, sobre esto, así lo consideramos. Tenemos muchas cosas en común, nos beneficiamos de muchos de los conflictos que existen en África a través de las materias primas. No es algo ajeno a nosotros y nosotras, y creo que es muy importante. Os agradecemos que hayáis estado aquí y que os intereséis, y que os invitamos a participar, tanto como socios, como socias, como activistas. No es necesario experiencia previa. Os invitamos a venir aquí en los grupos locales, en el secretariado estatal, y que participéis de cualquier manera que sea, y no nos cansaremos de decirlo. Así que nada, sin más, creo que llegamos justo a tiempo, increíble, y quería pues agradecer muchísimo a las intérpretes, que han hecho un trabajo tremendo. Esto parece un gran medio de comunicación. A Victoria Troyano y a Betty Gill, que son compañeras nuestras y que han hecho un esfuerzo. Así que nada, muchísimas gracias a todas, y todos, y nada, nos volveremos a ver. Gracias.